FM 89.1, Radio Universidad. Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, la verdad que preguntarte un poco a nivel general, ¿no? ¿Qué se hizo bien, quizás qué se hizo mal? ¿Qué ha fallado en la legislación laboral durante la pandemia? Que nos cuentes un poco cómo se viene trabajando en realidad desde lo laboral desde el año pasado. Bueno, a ver, yo creo que el primer dato importante para analizar, la situación del trabajo en la pandemia es que ya no queda ninguna duda, y esto desde el comienzo de la pandemia, de que sin trabajo humano, sin personas que van todos los días a trabajar a determinados lugares, no se mueve la economía, no existe el capitalismo, no funciona la sociedad. Y digo esto porque veníamos precedidos de algunos años de debates acerca de cómo la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial de algún modo iba a llevar a la sociedad al fin del trabajo y las personas ya no iban a tener una utilidad, las personas que tienen su trabajo, y que esto iba a ser un problema, generar desempleo, una nueva sociedad. Bueno, debates acerca del futuro del trabajo. Lo menos es que, sin menospreciarlo, sin decir que se acabaron, quedó claro de un día para el otro que sin personas que vayan a trabajar en los hospitales, que sin personas que manejen los medios de transporte, que sin personas que vayan a la fábrica todos los días a hacer alimentos o productos que se exportan y generan divisas, que sin personas que recolecten los residuos en las calles, en fin, sin una serie muy grande de seres humanos que hacen su trabajo todos los días, esto no funciona. Fue lo que se llamó la esencialidad, ¿no? Y al poco de andar la pandemia se fueron declarando esenciales o exceptuando del deber de quedarse en sus casas para que no se propague el virus, muchísimos trabajadores y trabajadoras en sectores que se iban, repito, exceptuando de ese deber, de esa obligación de quedarse en la casa. Entonces, de a poquito fue dinamizándose de nuevo el trabajo, quedando claro que la esencialidad eran justamente las personas que trabajan, mucho más que otras cosas que se consideraban muy esenciales y que después se mostraron no serlas. Matías, perdón, no te escuchaba. Sí, no, digo que justo lo dijiste como al pasar y quería profundizar un poco. Una de las cosas que cambió es que el trabajo y el ser humano como materia irreemplazable dentro de esta estructura, cambió también su forma de trabajar. Muchos lo hacemos desde nuestras casas. Y ahí hay un tema, ¿no?, que tiene que ver con lo laboral, y es el abuso que muchas veces el empleador, nuestro caso, lo aclaro por la duda, no es nuestro caso, pero muchas veces el empleador abusa un poco de eso y el empleado no puede desengancharse, entonces labura más tiempo del que tiene que laburar, tiene gastos que antes no tenía porque tiene que mejorar, no sé, su internet, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo viven eso? ¿Cómo lo ven ustedes desde ese lugar? Esa fue, digamos, en una segunda etapa. Recordemos que quienes quedaron exceptuados de ir a trabajar, sobre todo el sector servicios, ¿no?, porque todos los sectores que mencioné al principio no pudieron hacer trabajo desde los hogares, eran personas que tenían que ir a los lugares, y no pocos. Pero el Ministerio de Trabajo, de los decretos del Poder Ejecutivo, que fueron disponiendo una serie interminable de medidas, algunas para proteger el empleo y otras para ver cómo se trabajaba mientras tanto, algunas instaban a que se intente el trabajo desde los hogares, que todo se terminó denominando teletrabajo, aunque técnicamente no es todo lo mismo, pero que bueno, sin que haya una norma que decía cómo se debía trabajar de esa forma, de algún modo se dijeron, bueno, mientras dure esto, el que pueda trabajar desde su casa que lo haga y que llegue a un acuerdo con sus empleadores. Finalmente hubo un régimen de teletrabajo que está entrando en vigencia en estos días recién, además, no es que tuvo vigencia de toda la pandemia. Y hubo una situación donde al pasar de los meses muchos empresarios, empleadores, digamos, se dieron cuenta de que esto al final se había convertido en un beneficio, en algo redituable, porque empezaron a pagar menos servicios, menos luz, empezaron en algunos casos a no necesitar un lugar donde tener un centro de trabajo, y todos esos costos se trasladaron a las personas que tuvieron que trabajar desde sus casas, porque no había una normativa que diga que había que darle una computadora, que había que pagarle los mayores gastos en servicios, los arreglos de lo que tengan, o cuestiones vinculadas básicas, para que el trabajo se haga en condiciones más o menos saludables, ¿no? Una silla acorde y no la que tenés en el comedor para estar, una cosa sentarte a comer para el diario, otra cosa estar 8 horas sentado en una computadora en tu silla de tu casa, no está preparada para eso.
o al mouse, o el propio escritorio, bueno, un montón de cosas, o lo que bien decís vos, que después se llamó derecho a la desconexión, y decir, bueno, si yo iba a trabajar todos los días, o el día que vaya, 8 horas, en mi casa trabajo 8 horas, no voy a trabajar, no estoy a disposición todo el día. Sumado a eso, la dificultad de las tareas de empleado, trabajar de la casa no es lo mismo que irse a la empresa, esto sumado a que no hubo clases gran parte del año, entonces quienes estaban en sus casas, muchos tenían hijos o hijas menores que atender, que cuidar. Matías, sí. Te estoy perdiendo un poquito, como que se me va un poco la señal, se te entrecorta un poquito, no sé si podemos orientarnos un poco mejor. No sé, yo me quedé siempre... A ver, ahí perfecto, ahí mucho ahí está mejor. perfecto. Bueno, es una cuestión de voluntad. Ahí está perfecto. Sí. Ahí Bueno, decía que... bueno, no, estábamos con el tema del derecho a la desconexión. Sí, claro que bueno, en ese momento apareció esa discusión respecto de que no se respetaba ni siquiera la jornada laboral que existía al momento de la presencialidad, y las personas pasaron a estar de algún modo a disposición todo el tiempo, de un mensaje, de un mail, de un llamado, de un WhatsApp, y bueno, entonces ahí apareció la necesidad de recordar sobre todo que los derechos que tenían las personas que trabajaban en un lugar, en un establecimiento, los mantienen en su casa, si es que hacen trabajo de su casa, porque hubo gente que había quedado exceptuada de trabajar también desde su casa, no es que todo el mundo lo hacía. Y en ese sentido, ¿hubo muchos despidos o no? ¿O esto de la doble indemnización y todo lo demás lo retuvo demasiado? ¿Qué registro tiene? Hubo muchos. A ver, la medida más importante que dictó el gobierno nacional fue en materia en el mercado de trabajo, a nuestro entender, fue la prohibición de los despidos. Fue una medida sin precedentes. Sí. Todas las medidas que tienden a proteger el empleo, por lo menos en la historia más o menos contemporánea de Argentina, lo que hacían era agravar el costo para el empresario que decide despedir a alguien, entonces duplicar, por ejemplo, la indemnización, que es lo que estaba vigente desde diciembre. Pero bueno, a partir de fines de marzo se impuso esta prohibición tajante y que fue muy importante. Ahora, claro, si en un momento se detiene la economía, si no se compra, si no se vende, si se cierra, hay empresas, sobre todo más chicas, que por más ayudas que hubo del gobierno, los ATP, recordemos, ¿no? O las excepciones impositivas, muchísimas medidas para que las empresas no deban cerrar los comercios, muchos tuvieron que cerrar, y eso, el saldo es desempleo. Ahí no hay medida legal que pueda atenuarlo, ¿no? Ahí sí rigió la doble indemnización, que no es menor, pero para una empresa que quebró, ya eso no tiene para el trabajador, digamos, eso no tiene demasiado eventualidad posterior. Matías, pero sí. ¿Cómo se fue dibujando también, ¿no? De parte de los empleadores este tipo de despidos encubiertos, si queremos llamarlo de alguna manera, porque en muchos casos se hizo el despido y se acude a la doble indemnización, como recién nombrabas vos, Ilgalle, pero también en muchos otros casos se apeló a el retiro voluntario, a bueno, te doy algún beneficio, te vas, pero te mantengo la obra social, no sé, de acá a un año, ¿no? ¿Te aparecieron casos de ese estilo? Sí, muchos. Incluso una de las métodos más graves, si se quiere, que hay en eso es inventar una causa. Claro, está prohibido el despido, pero si alguien comete una falta muy grave, se puede despedir con causa. Entonces, imagínense que proliferaron las causas, que por supuesto inexistentes en gran mayoría de los casos, para tener la posibilidad de despedir a alguien y después caer en ese proceso kafkiano que es la justicia laboral en nuestro país, sobre todo después de la pandemia, donde para llegar a demostrar a un trabajador que esa causa fue inventada, por ahí tiene que esperar 5 años y en el medio no consigue otro trabajo. Entonces, bueno, es un sistema muy perverso en ese sentido. Aprovechado. ¿Por qué tarda tanto la justicia laboral? ¿Por qué es tan largo? Y todos te dicen, bueno, no, arreglo en el medio porque si no son 5 o 6 años de un juicio. Sí, es así, lo cual es muy perverso porque termina renunciándose a derechos en función de la necesidad, una situación concreta de alguien que tiene que comer. Y es largo porque la justicia del trabajo siempre fue la más huérfana, ¿no? Nunca hubo medidas en ningún gobierno, hace décadas que viene un deterioro constante a la hora de nombrar jueces, a la hora de destinar fondos, a la hora de agilizarlo mediante tecnología o expedientes digitales, edificios que se crean a pedazos. Entonces todo eso conspira a falta de empleados, eso conspira
contra una justicia que sea más o menos eficaz. Y en la pandemia el problema es que, claro, la Justicia Nacional del Trabajo, sobre todo, está a mitad de camino y tiene una parte virtual y una parte que es presencial, y no hubo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lleva años recolectando en un fondo anticíclico una cantidad de millones de pesos que supuestamente son para situaciones de emergencia. Nos cansamos de pedir informes, no sabemos si lo utilizó o no. Sí sabemos que todos los empleados judiciales que tienen que hacerlo de sus casas, porque no están habilitados todos los tribunales ni para una dotación permanente, no tienen computadoras, no se las provee el Poder Judicial, se rompen, no pueden arreglarlas. Y hay muchas situaciones como audiencias de prueba, digamos que todo fue un cuello de botella. A esos 5 años normales hay que agregarle otro más de lo que fue el año pasado, y que no hay soluciones a la vista, si no es que aparecen, fondos destinados para que todos los empleados judiciales tengan una computadora, que haya más agilidad de internet, que funcione mejor el sistema Lex 100 se llama, ¿no? Donde funcionan los expedientes virtuales en la Justicia Nacional. La verdad que hay mucho voluntarismo en algunos jueces, en algunos tribunales, pero no hay una medida general de la Corte Suprema que resuelva esta situación. Y eso, digamos, cae en el mismo lugar que en el caso de la Justicia del Trabajo, es el deterioro, digamos, la imposibilidad de los trabajadores y las trabajadoras de que cuando llegan a esa situación de que solo les queda la justicia para poder obtener la reparación de un derecho que fue negado o que fue vulnerado, se encuentran con ese proceso kafkiano, decíamos hace un rato, o bien decías vos recién, teniendo que arreglar por muy poco dinero algo cuya reparación monetaria debiera ser mucho mayor, o incluso el retorno al trabajo, porque la prohibición de los despidos tiene como contrapartida que debe ser reinstalado en el trabajo alguien que fue despedido sin tener el empleador el derecho de haberlo despedido. Bueno, todo eso conspira, ¿no? Uh-huh. Y después está el trabajo informal también, ¿no? Que esa es otra de las historias que se ven. Gente que ingresa a lugares donde debería estar en forma efectiva y que lo hace de manera como monotributista, facturando un servicio, etcétera, etcétera. ¿Eso también creció en ese tiempo? Sí. La informalidad, el empleo no registrado en Argentina, es estructural. Digamos, hace décadas que veían el 30%, por supuesto ha llegado durante el gobierno de Macri, que fue, digamos, trágico para las relaciones laborales o para el mercado de trabajo, que la caída del empleo formal fue enorme. En gran parte, recuerden que había anuncios, todavía hay algunos funcionarios que lo repiten como si fuera una verdad, siendo en el gobierno de Macri se creó empleo, no, se destruyó empleo formal, sobre todo industrial, y se creó, entre comillas, paralelamente, empleo precario, en muchos casos a través del monotributista, esta referencia que hacías vos recién. Y en este tiempo la informalidad también se mantuvo en esos niveles. Y ahí, es difícil agregar una responsabilidad más a un gobierno en esta circunstancia de pandemia, pero aún quitando esta situación de emergencia sanitaria y de dificultad para que el Estado abarque otras cuestiones que no sean la de la emergencia sanitaria, hay un déficit de hace muchos años de lo que debe ser el rol de la inspección del Ministerio de Trabajo, de los Ministerios de Trabajo, porque el empleo informal o el empleo no registrado se resuelve bastante fácilmente, digo, con voluntad política de ir a inspeccionar los lugares, y así como si alguien no paga la luz, se la cortan, o si alguien no paga un crédito en el banco, si el banco se lo ejecuta, el Estado puede multar o sancionar a quien tenga en la ilegalidad, porque es eso, en la ilegalidad, contratar a personas, ¿no? Y eso requiere una acción muy fuerte del Estado, de los sindicatos no todos denuncian muy consistentemente la existencia de empleo negro en su actividad, no todos tienen una acción, una política para denunciarlo o para desde la acción sindical hacer que los empleadores registren correctamente. Se requiere de una acción coordinada, pero principalmente del Estado, y no la hay, es cierto. Matías, gracias por la comunicación. Bueno, al contrario, gracias a ustedes, buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.